Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un vídeo que, les va a tocar el corazón. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una sorpresa que Kerem Bürsin le preparó a Hande Erçel y créanme, su reacción es absolutamente conmovedora. Es imperdible. Como saben, ustedes son mi familia virtual, así que quería compartir esto con ustedes. Estuve investigando, buscando información, analizando cada detalle y tengo un montón de cositas que contarles. Este vídeo está lleno de momentos tiernos, gestos adorables y bueno, un poco de especulación sana, porque a quien no le gusta un buen chisme de farándula, ¿verdad? Pero todo con mucho respeto y cariño como siempre. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita. Así YouTube les avisa cada vez que subo un vídeo nuevo. Y créanme, estoy preparando contenido súper interesante para las próximas semanas. No se lo pueden perder. Además, suscribirse es gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, un clic y formen parte de esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. A ver, ¿dónde estábamos? Ah, sí, la sorpresa de Kerem para Hande. Bueno, como muchos de ustedes saben, Kerem y Hande tienen una historia que comenzó en el set de Sen Kalkapm, ¿recuerdan? Eda y Serkan, personajes que nos robaron el corazón. Y bueno, la química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Durante el rodaje de la serie, se hicieron muy amigos. Compartían risas, momentos difíciles, largas jornadas de trabajo, y esa amistad, poco a poco, se fue transformando en algo más. La verdad es que su relación era un secreto a voces. Los fans lo sospechábamos, los medios lo insinuaban, pero ellos mantenían silencio. Hasta que un día, ¡boom!, confirmaron su relación. Y el mundo explotó de alegría. Recuerdo perfectamente cuando salió la noticia. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño, de fotos de ellos juntos, de vídeos con momentos especiales. Era una locura. Todos estábamos felices por ellos. Verlos juntos era como ver a Eda y Serkan en la vida real. Era mágico. La gente hacía collages de fotos de la serie y las comparaba con fotos de ellos dos, fuera del set. Era evidente que lo que sentían en la pantalla era un reflejo de lo que sentían en la vida real. Se les veía radiantes, enamorados y compartían una complicidad que trascendía la actuación. Incluso recuerdo que empezaron a aparecer apodos cariñosos para la pareja, como Anker, la combinación de sus nombres, que se convirtió en un hashtag viral. Pero bueno, como todas las relaciones, la de Kerem y Hande tuvo sus altibajos. Hubo rumores de separación, desmentidos, reapariciones, un verdadero drama. Y finalmente, después de un tiempo, la relación llegó a su fin. Fue triste, la verdad. Muchos de nosotros nos sentimos desilusionados. Pero bueno, las cosas pasan. Y a veces las historias de amor no tienen el final que esperamos. Se especuló mucho sobre las razones de la ruptura. Algunos decían que era por la presión mediática, otros que por las agendas de trabajo tan apretadas que tenían. Algunos incluso se aventuraron a decir que había terceras personas involucradas, pero nunca hubo nada confirmado. Lo cierto es que independientemente de la causa, su separación dejó un vacío en el corazón de muchos fans. Era como si una parte de Sen Kalkapm se hubiera desvanecido junto con su relación. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque creo que para entender la magnitud de la sorpresa que Kerem le preparó a Hande, es importante conocer un poco su historia. Saber que hubo amor, amistad, complicidad y también dolor. Saber que a pesar de todo, siempre hubo un cariño especial entre ellos. Es crucial comprender el contexto de su relación para realmente apreciar el significado detrás de este gesto. No se trata solo de una sorpresa cualquiera, sino de una acción cargada de historia, recuerdos y sentimientos que compartieron. Es como si, a pesar de la separación, el lazo que los unió durante tanto tiempo siguiera presente, como una llama que nunca se apagó por completo. Y ahora sí, prepárense para lo bueno. Resulta que hace poco, Hande estaba grabando una nueva campaña publicitaria para una marca de joyas. Estaba en Estambul trabajando duro con todo el equipo alrededor. Y de repente, ¡zas!, aparece Kerem en el set. Así como así. Sin avisar. De sorpresa.
La campaña publicitaria, según me contaron, era de alto perfil. Ande, como imagen de la marca, estaba luciendo joyas espectaculares y el ambiente en el set era muy profesional y enfocado. Había cámaras, luces, maquilladores, estilistas, todo un equipo trabajando para lograr la toma perfecta. Nadie se esperaba que en medio de ese ambiente tan estructurado, irrumpiera una sorpresa de este calibre. Imagínense la cara de Ande. Yo creo que se quedó en shock. No se esperaba para nada que Kerem apareciera por ahí. Según cuentan los presentes, al principio se quedó paralizada, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Luego, poco a poco, su rostro se fue iluminando con una sonrisa. Una sonrisa gigante, de esas que le iluminan toda la cara. Algunos testigos incluso comentaron que parecía como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Ande, acostumbrada a los flashes y las cámaras, quedó completamente desarmada ante la inesperada aparición de Kerem. Fue un momento de pura incredulidad y sorpresa genuina. Ahora, ¿qué hacía Kerem ahí? Bueno, al parecer, se enteró de que Ande estaba grabando esa campaña y quiso darle una sorpresa. Quería apoyarla, mostrarle su cariño, demostrarle que a pesar de que ya no están juntos, sigue siendo importante para él. Y bueno, ¿cómo lo hizo? Seguramente Kerem tenía sus contactos. Quizás alguien del equipo de producción le avisó discretamente sobre la campaña, o tal vez él mismo se enteró a través de las redes sociales. Lo importante es que decidió tomar la iniciativa y presentarse en el set para sorprender a Ande. Este gesto demuestra que a pesar de la separación, Kerem sigue teniendo un interés genuino en la vida y el bienestar de Ande. Pues llegó con un ramo de flores gigante. Un ramo enorme. Lleno de rosas blancas y rojas. Hermosísimo. Y se lo entregó a Ande con una sonrisa. Según cuentan, le dijo algo al oído, algo que solo ellos dos entendieron. Algo que hizo que Ande se emocionara aún más. No era cualquier ramo de flores, era un ramo digno de una película romántica. Las rosas blancas, símbolo de pureza y admiración, mezcladas con las rosas rojas, que representan el amor y la pasión, creaban una combinación perfecta para expresar sus sentimientos. Y ese susurro al oído, ay, chicas, eso sí que nos deja con la intriga. ¿Qué le habrá dicho? Una broma interna. Un cumplido sincero. ¿Una confesión inesperada? Nunca lo sabremos, pero seguro que fueron palabras que tocaron el corazón de Ande. La reacción de Ande fue, ay, chicos. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lágrimas de emoción, de sorpresa, de alegría. No pudo evitarlo. Se abrazaron. Un abrazo largo, sincero, lleno de cariño. Un abrazo que decía más que 1000 palabras. Imagínense la intensidad del momento. Ande, rodeada de cámaras y flashes, dejando caer las lágrimas libremente. Un abrazo que trascendía la formalidad del set y se convertía en una expresión genuina de sentimientos. Un abrazo que reunía recuerdos, experiencias compartidas y un cariño que a pesar del tiempo seguía latente. Era un abrazo que hablaba por sí solo. Y ahí, en ese momento, todos los presentes se quedaron sin aliento. Era una escena preciosa. Ver a Kerem y Ande juntos de nuevo, después de tanto tiempo, era como revivir un sueño. Era como volver a ver a Eda y Serkan juntos de nuevo. El ambiente en el set se transformó por completo. De repente la tensión y el profesionalismo dieron paso a la emoción y la nostalgia. Los presentes, testigos de ese reencuentro, se sintieron transportados a la época dorada de Senkalkam, cuando Kerem y Ande irradiaban amor y felicidad. Era como si la magia de Eda y Serkan hubiera vuelto a la vida. Después del abrazo, estuvieron hablando un rato. Rieron, bromearon, se pusieron al día. Se notaba que había mucha química entre ellos, mucha complicidad. Se notaba que a pesar de que ya no son pareja, siguen siendo amigos. Y eso es algo muy bonito, ¿no creen? No se trataba de una conversación forzada o incómoda. Era una charla fluida, llena de risas y recuerdos compartidos. Se notaba que a pesar de la separación, seguían teniendo una conexión especial. Que podían reírse juntos, bromear y ponerse al día sobre sus vidas sin rencores ni resentimientos. Y eso, en el mundo de las relaciones sentimentales, es un tesoro. Ahora, ¿qué significa todo esto?
Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. ¿Será que Kerem y Ande están pensando en volver? ¿Será que esta sorpresa es el primer paso para una reconciliación? ¿O será simplemente un gesto de amistad y cariño? Aquí es donde la imaginación de los fans se dispara. Los rumores de reconciliación han inundado las redes sociales. Los hashtags _Anker Israel y _Anker volverán se han convertido en tendencia. Los fans analizan cada foto, cada gesto, cada declaración en busca de pistas que confirmen sus esperanzas. La especulación es parte del juego y en este caso, la expectación es máxima. La verdad es que no lo sabemos. Solo ellos dos saben lo que está pasando entre ellos. Pero lo que sí sabemos es que este gesto de Kerem fue muy significativo. Demuestra que sigue preocupándose por Ande, que la apoya, que la quiere. Y eso es algo que vale la pena destacar. Independientemente de lo que depare el futuro, la acción de Kerem demuestra que Ande sigue siendo importante en su vida. Que la valora como persona y que desea lo mejor a ella. Y eso en sí mismo es un mensaje poderoso. Además, la reacción de Ande lo dice todo. Se emocionó, se alegró, se sintió querida. Se notaba que la sorpresa de Kerem le llegó al corazón. Y eso es lo más importante. La reacción de Ande fue genuina y espontánea. No se trataba de una actuación para las cámaras, sino de una respuesta sincera a un gesto inesperado. La emoción en sus ojos, la sonrisa en su rostro, el abrazo cálido, todo indicaba que la sorpresa de Kerem la había tocado profundamente. En fin, chicos, esta historia es un poco agridulce, ¿verdad? Por un lado, nos alegramos de ver a Kerem y Ande juntos de nuevo. Nos ilusionamos con la posibilidad de una reconciliación. Pero por otro lado, también somos realistas y sabemos que las cosas pueden no ser tan sencillas. Es importante mantener la cabeza fría y no dejarse llevar por las ilusiones. La vida real no es una telenovela, y las relaciones sentimentales son complejas y requieren tiempo y esfuerzo. Pero bueno, sea lo que sea que pase entre ellos, lo importante es que ambos sean felices. Que sigan cumpliendo sus sueños, que sigan creciendo como personas y que sigan teniendo una bonita amistad. Y si en el futuro deciden darse una nueva oportunidad, pues genial. Pero si no, también está bien. Lo importante es que estén bien. Lo más importante es que Kerem y Ande prioricen su felicidad individual. Que se enfoquen en sus carreras profesionales, en sus proyectos personales y en su bienestar emocional. Si el destino decide volver a unirlos, será bienvenido. Pero si no, lo importante es que ambos se sientan realizados y felices en sus caminos separados. Y bueno, creo que con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. La verdad es que me encanta hablar de estas cosas con ustedes. Me siento como si estuviera charlando con mis amigos. En resumen, hoy hablamos de la sorpresa que Kerem Bürsin le preparó a Hande Erçel durante una grabación. Analizamos su reacción, llena de emoción y alegría. Y especulamos sobre el significado de este gesto y la posibilidad de una reconciliación. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Son los mejores. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por su cariño. Ustedes son la razón por la que hago esto. Y me encanta compartir mi tiempo con ustedes. Ahora sí, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Kerem y Hande deberían volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan siendo amigos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa mucho saber sus opiniones. ¿Creen que este gesto de Kerem es un indicio de que todavía hay amor entre ellos? ¿O piensan que es simplemente una muestra de cariño y respeto como amigos? ¿Qué les gustaría ver que sucediera en el futuro? Compartan sus pensamientos y teorías. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Es gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estoy preparando contenido increíble que sé que les va a encantar. Tendremos análisis de series, chismes de farándula, tutoriales de belleza, vlogs de mi día a día y muchas sorpresas más.
No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Chao, chao. Recuerden que los quiero mucho y que ustedes son mi familia virtual. Gracias por estar siempre ahí. Besitos.